Listos. Ya. Entonces, los salmos son más o menos, si no me falla la memoria, son 150. Y entonces en la mayoría de salmos, la mayoría están escritos por David, ¿cierto? Otros por Moisés, otros por Asaf, que no busqué quién era. Pero la mayoría de salmos, sí, unos son oraciones por clamor por justicia, clamor por que Dios interviniera para su victoria. Otros son de agradecimiento, la mayoría son de agradecimiento por todos los triunfos que se tuvieron. ¿Qué se aprendí de eso? Uy, pues que hay que ser una persona agradecida. Sí, digamos que David agradeció en todo momento, estando desde antes de empezar muchas peleas, ya estaba agradeciendo por su victoria. Y pero otros y muy pocos eran de arrepentimiento, muy poquitos. Entonces, quise mirar este Salmo 51, que es uno de los de arrepentimiento, fue cuando David lo visitó el profeta Natán, cuando adulteró con Betsabé. Entonces dice, mi versión: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. David era consciente de que la habían barrado, ¿cierto? Y cuando Natán fue, le dijo, bueno, la de la corderita, que le dijo, tu vecino tiene, vamos a ver un ejemplo, tu vecino tiene, tú tienes bueno, tú le dijo tú, pero bueno, había una vez un señor que tenía muchas corderitas. Y había un vecino que tenía una sola corderita. Y llegó un señor de muy lejos a visitar al señor que tenía muchas corderitas. Y entonces, ¿qué hizo ese señor? En vez de matar una de sus muchas corderitas, cogió y mató la corderita de su vecino. Y entonces David dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Ese señor qué le pasa? Entonces Natán le dijo, pues sí sabe, ¿no? Usted hizo eso mismo con Betsabé y con pues su marido. Entonces, con ese ejemplo que Dios hasta en ese momento también le habló con un ejemplo, porque él no era, sí era consciente de que había pecado, pero no era tan consciente a qué nivel. Y con ese ejemplo pudo ser consciente y pudo reconocer de todo corazón que se había equivocado. Entonces, sigamos leyendo, dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Aquí él reconoce efectivamente, me equivoqué, hubiera podido, bueno, me equivoqué, ¿sí? Hubiera podido tener muchos más pecados, claramente, pero ese era el pecado que en ese momento lo estaba carcomiendo, ¿sí? Hubiera podido decir, pequé contra la humanidad, pequé contra las otras personas, pequé contra sí, mi pueblo, pequé, pero solamente reconoce que en el siguiente que dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Porque realmente reconoce que lo que hizo, a más de afectarle a cualquier otra persona, le afectaba, bueno, no le afectaba, no le repercutía, la palabra sería, lo veía Dios, el Dios omnipresente, que era el que estaba mirando, todo lo que hacemos, él está mirando. He hecho lo que es malo ante tus ojos, que hará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Él estaba consciente de que él se había equivocado, ¿cierto? Espérame, que yo estoy en la otra página y no puedo bajar. Pero no, no deja deslizar, o sea, no que estás viendo. Ya, es que estaba mirando en el Gmail. Sí, ya. Soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. ¿Y por qué habla ahí de que es pecador de nacimiento? Pues porque entiendo yo, ahí sí te iba a preguntar a ti, de que es pecador de nacimiento por el pecado original. No, digamos que ahí los teólogos cuentan que posiblemente David sea como un hijo adoptivo, que tal vez
haya sido como un hijastro de Isaí, no de Isaí o como de una aventura de Isaí o algo así. Pues, o sea, no dice exactamente eso, pero pues digamos que eso lo relacionan como si él hubiera sido como un hijastro de la Mm, mamá, o no sé, del papá, o sea, no sé, sino como no creo que Isaí, porque Isaí es del linaje de David, sino si hubiera sido como concebido por fuera del matrimonio. ok, yo decía, pero cuando decía Entonces, esa entonces parte. por eso dicen los teólogos que posiblemente pues pueda ser, y que por eso es que cuando fue Samuel a buscar a David y que él al último hijo que tuvo en cuenta fue a David, precisamente porque no era como el hijo del primero, o sea, precisamente por eso no lo tenían en cuenta porque no era como el hijo del primer matrimonio, o algo Mm, así. Entonces, digamos que ahí ok, sí encuentra uno, pues que porque Isaí lo tenía todo como, rechazado. lo Mm, tenía como tan escondido prácticamente. bueno, ok, no sabía yo, pero yo sí decía tan raro esta parte. Bueno, sigue. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Y ahorita pues que yo estoy pues con bebé, ¿sí? Yo decía, pues claramente los bebés escuchan, que es que nosotros con Samuel escuchamos videos, video del embarazo semana a semana. Y decía, entonces no sé, semana 30 tu bebé ya escucha. Entonces, uno puede enseñarle a sus hijos desde que están en la barriguita. Yo a Samuel también le hablaba desde la barriguita y le decía, bueno, tú tienes que ser juicioso y tienes que pensar, y bueno, en fin, le hablaba de que tenía que ser un niño bendecido y ayudar a otros. Y eso, la Biblia, ¿quién diría? Dijo Monito, dijiste tú. Todas las ciencias modernas de ahorita, todos los videos que sacan, pues están basados en la Biblia y efectivamente aquí es que aprendemos pues desde el vientre y efectivamente, bebé está aprendiendo desde el vientre. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Y si esto, digamos que este fue el momento más oscuro de David, ¿cierto? Y David, sin embargo, es conocido como el hombre que tuvo un corazón conforme a Dios. Ah, y aquí se estaba dando, pues, claramente durísimo por reconocer su pecado y bueno, por reconocer, no, por que Dios le perdonara su pecado. ¿Sí? Entonces se sentía, pues aquí le dice a la inversa, pues devuélveme la alegría, se sentía triste, se sentía, mejor dicho, más caído no podría sentirse David. Entonces, y cuando le dice, crea en mí, no, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel. Entonces, nosotros somos personas realmente muy infieles porque está el trabajo, porque están los hijos, porque está, bueno, no sé, las miles de ocupaciones y cosas que nos van en nuestra mente. Entonces, ponemos, sí, en muchas situaciones anteponemos todo antes que a Dios. Y ahí es donde está nuestra infidelidad. Puede que no seamos infieles, no sé, como pareja, pero ante Dios sí. Y es algo prácticamente decir que lo mismo, hasta peor. Entonces, esa infidelidad creo que es como lo que me llevó a sentirme como más, ¿cómo se dirá? Um, alineada con este salmo, que yo decía muchas veces, en muchas ocasiones, eh, tengo a Dios, sí, sí tengo a Dios en mi corazón, sí, lo tengo presente, pero no necesito tenerlos como un hábito en mi vida, no, y muchas veces lo que hago es, a pesar, el cansancio me gana pensar en el trabajo, me gana pensar en otras cosas, y muchas veces prefiero, no sé, madrugar a hacer las actividades, bueno, de la casa o madrugar a trabajar y no estoy dejando
ese tiempo que tenía yo dedicado para Dios y lo estoy anteponiendo a Él. Entonces ahí es donde yo digo, sí, qué infiel soy y me he sentido muy así últimamente. Entonces, le decía a Dios, bueno, y por eso la canción que puse al comienzo, vuelvo a casa, porque Dios siento que también el domingo que fui a la iglesia, yo decía, bueno, Señor, vamos a volver a empezar, ¿sí? Vamos a hacerlo otra vez, vamos a... Y hablaban justamente en otro versículo, en otra lectura, que no me acuerdo, de los pecados de los hombres, de los grandes hombres de la Biblia. Entonces, por ejemplo, Moisés fue, pues que sí, no estaba tan lleno de motivos con el pueblo, que se quejaban y se quejaban y se quejaban y no tenemos agua y no tenemos carne y nos sacaron de Egipto y mírenos aquí, estamos dando vueltas y entonces, ¿sabe qué? Y Dios le dijo, háblale a la roca para que les dé agua. ¿Y qué hizo Moisés? En vez de hablarle lo que hizo, este pueblo sí es más cansón y ¡fum! Cogió y no le habló, le gritó y lo que hizo fue golpear la roca y entonces por esa cosa tan pequeña pues Dios que le dijo, por lo que has hecho después de que libertó al pueblo, abrió el mar en dos, por esa cosa, no, por ese simple llenarse de motivos, por eso no va a entrar, usted no va a tener el privilegio de entrar a este pueblo a la tierra prometida. David también aquí, pues como estamos viendo, se equivocó con Betsabe, hizo todo lo que pasó con Betsabe, y a pesar de que hubo también arrepentimiento de Moisés, esto Moisés ya, pues Dios dio la última palabra y no, pues no lo permitió entrar, permitir que entrara con el pueblo a la tierra prometida. Sí que viera la tierra, pero no que entrara. Y acá David, pues también tuvo su momento, pero también Dios, en este caso, tuvo una, como una nueva oportunidad, ¿sí? Tuvo y David con su vida después, bueno, en los otros salmos, o bueno, lo que ya hemos visto de la lectura de Crónicas y Reyes y todo esto, pues David después de su pecado con Betsabe, volvió a tomar como un segundo aire y volvió a estar de la mano con Dios. Entonces, eso pues me llama, a mí me llena como de motivos, no de motivos, de fortaleza. Y bueno, David lo logró y alabanza y alabanza y alabanza a nombre de Dios. Entonces hay que seguir alabando y alabando al nombre a Dios. Entonces dice acá, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa, crea mi odio allá. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. Entonces, y muchas veces en muchas lecturas habla de expulsar de la presencia y que Dios ¿cómo es que será buscado y no será hallado? Y es lo que yo no quisiera pues que sucediera, ¿no? Que uno buscara a Dios y no tener esa respuesta o esa enseñanza me parece terrible, me parece terrible. Y es a donde uno no quisiera llegar. Entonces yo le clamaba, Señor, esta parte, devuélveme tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Sin tu presencia no quiero moverme, sin tu presencia no quiero estar. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos volverán a ti. Entonces, ¿cuál es la misión? Pues sí, efectivamente, que restaure mi alegría y haz que yo esté dispuesto a obedecerte. Y esta obediencia que está muchas veces tan difícil, tan compleja, pero también nos deja la enseñanza de que con nuestra vida, con mi vida en particular, volverán a poder enseñar a otros sobre la enseñanza, que pues de que Dios da efectivamente una segunda oportunidad. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Esta también sentía esa parte yo. En la otra versión dice, abre mis labios. ¿Sí? Y acá dice desata. Yo lo sentía como si estuvieran como amarrados. Entonces, desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte.
Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Entonces, creo que cuando dice que no desea sacrificios, pues es que pues en ese momento hablaban de las ofrendas quemadas que era pues que llevaban allí cuando se equivocaban las personas, cuando se pues cometían un pecado, entonces llevaban al tabernáculo allá según su pecado, entonces habían, eso está creo que en el Éxodo Levítico. Entonces decía, bueno, si usted cometió tal pecado, entonces usted tiene que llevar tal ofrenda, tiene que llevar un cabro, tiene que llevar eh, la vaca y solamente se va a hacer, no sé, la carne y no se va a comer no se va a ofrendar los intestinos y todo esto, la grosura, la llama la Biblia, sino que eso se va a dejar aparte. Y así era como se hacía, digamos que y muchas veces por eso, pues, la gente tiene pues la costumbre de ofrecer como ¿cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. Como un sacrificio, entonces, digámoslo actualmente. Bueno, entonces, me equivoqué, entonces voy a pagar una misa, no sé, algo así. Eso tiene un nombre, no me acuerdo. Entonces, estamos pues mal acostumbrados, pero aquí lo que dice David es, ojo, no, Dios no quiere eso, no quiere una ofrenda de ese tipo, él quiere es que ofrendemos nuestro corazón arrepentido y nuestro corazón quebrantado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, pues, lección súper, aunque digamos que actualmente no se hace, no sea, o bueno, uno podría hacerlo, entonces, no sé, uno podría hacerlo, uno podría decir, no voy a llevar un mercado, pero Dios no quiere eso en este momento, o a mí, no, de pronto en otras circunstancias, digamos, creo que sí debemos hacerlo porque en los mandamientos sí lo pide, que ayudemos a nuestro prójimo y que no, lo amemos como a nosotros mismos. Entonces, si uno ve a una persona, con necesidad, pues uno va y le da su mercado, pero no porque uno esté pagando algo que debe, ¿sí? Es diferente lo que motiva a esa iniciativa. Entonces, ¿qué más? ¿Y yo? No sé tú qué quieras decir, Gerito. No, pues sí, no. Lo que no, lo que tú ya acabas de decir, porque ya habíamos hablado de esto también, yo lo había hablado como 20 días igualito, Ah, parecido. sí, no me acuerdo. No me acordaba. No lo recordaba, Gerito. Y el otro que tenía, que también leímos en esta semana, era, pero es que no me acuerdo qué capítulo era. Ahora me lo busco por internet. Bueno, pero ese tú la conoces, la Primera de Reyes, 17:8. Reyes. 17. Entonces, esas son las dos, y pienso, pues que pienso que las dos se conectaban. Entonces, hablaba de Elías y la viuda de Sarepta. Entonces, bueno, Elías era el hombre de Dios y entonces Dios le dijo acá, luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua de una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Entonces, ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo
Pedazo de pan en casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poco de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, y mi hijo y yo moriremos. Entonces, lo que la vez pasada, lo que yo leía esta lectura en el libro que pues tengo acá, es que esta mujer no era una mujer creyente, sino era una mujer que tenía otros dioses. Entonces tenía, bueno, era politeísta. Entonces, la mujer, pues dijo, pues ahí se convirtió en un vasito de agua, no se le niega a nadie, pero en esa época estaban sin lluvia. Y entonces ahí es donde cualquier cosa, pues les costaba mucho. El agua era, pues, muy codiciada. Y, y pues más la comida, pues estaba carísima y no podían pues abastecerse porque todo estaba demasiado costoso. Entonces, más para una viuda que pues ella no tenía un, digamos así, un hombre que la respaldara, sino que le tocaba pues a ella enfrentarse, pues enfrentar la situación. Entonces era bastante compleja la situación de esta mujer. Entonces por eso le dice, le juro por el Señor su Dios, o sea, ella no dice mi Dios, sino, y en la versión también, en la versión de acá dice, vive Jehová tu Dios, o sea, no, ella no decía, no lo tomaba como propio, sino lo tomaba como el Señor pues de él, de Elías, ¿cierto? Entonces, no tengo ni un pedazo de pan en casa, solo me queda un puñado de harina, listo. Entonces estaban ya para darse la pena para echarse a morir. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Entonces, ella estaba teniendo una revelación y no lo sabía, ¿sí? Ella le estaban dando lo que hablábamos en el Salmo, que era de obedecer. Y le están diciendo, haga lo que pensaba, pero no se lo coma usted, sino démelo a mí de primeras. Y con lo que le sobre, que si le sobra, prepare algo para usted y su hijo. Y está aquí la promesa de que siempre habría harinas y aceite de oliva en su casa. Hasta que el Señor mande lluvia, vuelvan a caer, pero siempre iba a haber harina y aceite en su casa. Quiere decir que nunca le iba a faltar alimento. ¿Qué hizo ella? Como que yo creo que lo pensó, yo creo que lo meditó, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que qué hago? Ella ya lo pensaba hacer, yo creo que lo hizo y a la final iba a pensar, bueno, ¿qué lo hago? ¿Se lo doy a ese señor y de verdad? ¿O finalmente me lo como yo y le digo, ya después que me lo comí ya. Pero que ella que hizo, antepuso su necesidad de hambre, que pues la necesidad de hambre, pues imagínense, es algo muy grande, la antepuso ante ella y prefirió dársela, pues creyó, dijo, pues ya que, ¿qué más da? Entonces, dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Entonces, aquí se ve cumplida esa palabra. Un momento. ¿Ya? Ya listo. Y ese anteponer, siento que se conecta con el otro salmo porque David estaba pues reconociendo que se había equivocado y estaba otra vez anteponiendo ese corazón a Dios. Y aquí lo estaba, pues, están anteponiendo la necesidad de alimentarse, pues, para Dios. Y no dice cuántos días, pero dice muchos, y pues muchos es muchos. Entonces, abundancia le llegó y se vio cumplida esta palabra. Yo creo que este principio la señora, yo creo que habrá pensado en dar, cambiado su vida y habrá dado crédito a que dejar de creer en eso, pues lo que creía y creer en Dios. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después el hijo de la mujer se enfermó, cada día empeoraba y finalmente murió. O sea, la señora quedó solita.
Entonces ella le dijo a Elías, ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Entonces, ¿ella qué hacía? Siento que en esta parte, ella se sentía por el hombre de Dios como bueno, no intimidad, como que su presencia no la juzgaba, la hacía como autoevaluarse, ¿sí? Y lo primero que hace es echarle la culpa a Elías, pero pues Elías no tenía nada que ver con esto. Elías, ay Dios, me volví, perdón. Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y de que de verdad, que de verdad el Señor habla por medio de usted. El Señor nuestro Dios tenía con la señora viuda, no solamente pensando en alimentar a este hombre de Dios, sino tenía pensado cambiarle la vida. Tenía pensado en que ella tuviera un proceso y tuviera, en fin, ¿cómo se diría? Creyera de verdad por cosas no que le habían contado, sino por cosas que ella había visto. Y así como decía el Salmo ahorita que vimos, de que con su vida, con la vida, él iba a mostrarle a otras personas lo que había visto, pues esta mujer con el ejemplo de ella quedó eh, como un ejemplo, sí, para mostrarle a otras personas del Dios verdadero y de cómo pues estaban equivocados los otros y cómo este Dios sí era el Dios verdadero. Y cuando dice que Elías lo llevó arriba, pues me parece bonito porque es lo que Dios quiere de nosotros, subirnos de nivel, ¿sí? Subirnos de lo que estamos viviendo en este momento y quiere que Dios, o sea, nosotros somos ese niño, ¿sí? Me siento como ese niño, estoy muerto, ¿sí? Y Dios me lleva a través de este mensaje de Elías, me lleva en sus brazos y me está llevando a ese nuevo nivel para que yo esté me van a, entre comillas, a resucitar, ¿sí? Y me van a revivir. Y entonces, no solamente es que lloro, sino que Dios también, representado por Elías, Dios también ora. Entonces, Dios clama por mí y dice, Señor, te ruego que le devuelvas la vida a su hijo. ¿Sí? Entonces, me parece que se conectaba, o bueno, yo lo sentí así, que se conectaba muy bonito las dos palabras, porque sentía pues que pues, se conectaban un montón. Y, y finalmente la mujer pues cambió de vida, cambió la vida de su hijo, ya no estaba muriéndose de hambre, ya no era una mujer que dependía de las viudas, pues sin un hombre eran señaladas, eran dejadas a un lado. Aquí con tener comida ya tenía pues sustento para ella y su hijo, y recibir al hombre de Dios tuvo su victoria y su premio. Entonces, ahí te cuento. ¿Y ya? Ya, yo lo que veo ahí es más adicional a eso, es que Dios tenía un propósito para la mujer y en su infinita misericordia, como que se acuerda de ella, porque al final, pues pues ella estaba, tal vez ella no creía, no era una persona, entonces, no era creyente, Mm, sí, eso parte de ahí, porque al final, o no, o tal vez era creyente, pero era ese creyente que uno cree por tradición, mm, pero no por convicción. Y esta mujer ya estaba lista pues para morirse
con su hijo y pues no tenía ninguna esperanza y a veces esos momentos Dios los usa en la debilidad, ¿sí? O sea, Dios a veces es a donde más le gusta brillar a Dios, siempre es en la debilidad de nosotros, siempre en la debilidad Dios se hace más fuerte. Sí, cuando esta mujer ya no tenía esperanzas, cuando ya no tenía fuerzas, tal vez uno puede decir vivió de la vida me decía, no, me sustentó la comida, me sustentaron mis manos, me sustentó X o yo dependía de ella, 100% de alguna otra manera ya tenía sustento, pero cuando llegó a esa crisis de que no le quedaba nada, ya no dependía de ella, ¿sí? Ya simplemente como no tenía fuerzas, simplemente lo único que hizo era dejarse morir. Y Dios se acuerda de esa mujer y le manda al profeta, porque dice que aparte que Dios llega y le dice al profeta, no, yo ya le dije a una viuda que lo alimentara. Cuando él fue, la viuda ni siquiera sabía que existía Elías. Sí, es verdad. Entonces, es súper, pero también, y ahí va jugando con la fe de los dos, ¿no? O sea, uno piensa que solo va con hacia el propósito de la viuda, pero no, también va jugando hacia la fe de Elías. ¿Sí? Cuando Mm, Elías también estaba, pues estaba muriéndose de hambre, literalmente, y él sabía que Dios provee, y dijo, bueno, vaya donde tal viuda. Eh, Elías puede decir, pero ¿qué me puede ofrecer una viuda? Una persona que no trabaja, que no sé qué, en un tiempo de crisis, como tú lo decías, en un tiempo de sequía, ¿qué me puede ofrecer una viuda? Entonces, ¿por qué no me lo da Dios? Eso también lo hubiera podido, y a veces, y ahí está, encontramos dos vidas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces encontramos una vida que no dependía de Dios, y una vida que dependía de Dios, pero mm, quería que todo se lo diera a Dios, y a veces nos pasa a los que algunos cristianos o algunos creyentes, los que sean, eh, que dicen, ay, si Dios quiere, no, si yo como creo en Dios, eso Dios me va a proveer, Dios no sé qué, eso Dios me da, Dios, y quieren que haya el super milagro, ¿sí? O sea, que mejor mm, dicho, Dios baje del cielo y le dé el trabajo. Sí, que Dios llegue sin pasar hojas de vida, pues a veces pasa, como me ha pasado a mí, no digo que no pase, pero a veces se centran ya como ejemplos, y no, a mí me llaman siempre a trabajar de otras empresas, o me han llamado a trabajar de otras empresas, pues es un milagro, pero no puede ser que el día de mañana Dios también puede decir, no, yo voy a usar una persona y le voy a decir, Edison, vaya y entréguele la hoja de vida tal. Y yo decir, no, pero Señor, tú siempre nunca me has pedido que yo vaya y le entregue la hoja de vida a nadie, sino tú siempre me has dado trabajo y me han llamado sin yo estar entregando hojas de vida. mm, Eh, a Elías le hizo lo mismo, porque Elías, no sé si fue a Elías o a Eliseo, que también alguna vez lo alimentó en la cueva. ujú. Los cuervos Alias. le llevaban el pan, o sea, él ya no necesitaba hacer nada, sino el cuervo le llevaba el pancito y le llevaba. Entonces uno dice, no, pero Elías podría esperar eso. Decía, no, pero si tú me has sustentado, ¿yo por qué tengo que hacer algo de mi cuenta? Sí, sí, tú siempre me has sustentado de una manera sobrenatural. Ahora yo tengo que ir. Y llega donde le dice, y lo mejor es que le dice, no, yo ya le di una orden a la vida. Y llega Elías y buenas para lo de la comida. La vieja, oiga, no tengo nada. O sea, no le contestó, ay, sí, justo acabo de escuchar la palabra de Dios y Mm, una prédica me decía que venga, que le tengo que va a llegar un profeta a mi vida. mm, No, la vida le dijo, no, pues, o sea, si no tengo nada de comer, ¿qué le voy a dar a usted? mm, O sea, uno dice, entonces el man dice, bueno, pues Dios no le ha dicho nada, pues yo sí se lo voy a decir. No, Dios me dijo que usted me tenía que dar algo de comer y así mismo usted, usted sería bendecida. Entonces ahí juega con la fe de los dos, porque apenas lo que tiene que hacer Elías es obedecer, ¿sí? Hacer el acto de obediencia y creer en lo que Dios le había dicho y decir, Dios va a usar una mujer que no tiene nada para alimentarme, ¿sí? Y si Dios dijo eso, pues yo simplemente voy a dar la palabra y voy a creer, pero voy a obedecer, ¿sí? Voy a obedecer que Dios va a usar un instrumento que ante los físico. ojos Ujú, naturales no tiene nada de coherencia, porque la mujer está que se muere, o no tiene nada que comer, pero Elías cree, entonces digamos que lo importante de la fe, ¿sí? Entonces llega y él dice la palabra y lo que Dios le mandó a hacer literalmente. Bueno, pero si Dios dijo que usted me tenía que dar de comer, deme.
que seguramente Dios va a bendecir y trae su palabra profética y es decirle a ella, seguramente no le va a faltar nada, ¿sí? Él Mm, conoce a Dios, que Dios es un Dios fiel, ¿sí? Y que Dios no es deudor de nadie. Eso es algo que nosotros nos tenemos que aprender. A Dios no le gusta deberle a uno nada. mm, Entonces, cuando uno obedece, Dios hace eso. Entonces, la viuda también llega y bueno, y dice, bueno, este man está en las mismas condiciones. Entonces, esta es otra fe diferente, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de fe. La fe de un creyente que no podrías decir, no, ¿cómo va a utilizar a alguien vaciado para hacerme? Pero obedece, si ya me había intentado. Y la otra mm, que decía, no, pero, o sea, Dios en vez de mandarme comida, ahora me dice que alimente a otro. Sí, o sea, ¿qué tipo de Dios es este? mm. Bueno, también hubiera podido decir la mujer. ¿Qué tipo Y, de Dios y poner a dudar también a Elías también. es? Exacto, entonces decir, y que vino, y como así que. Pero la mujer, y es ahí donde tenemos que ser muy, muy estratégicos como creyentes, y es qué vamos a creer y a quién le vamos a creer, ¿sí? Porque digamos que ahí lo que dice la viuda es, yo creería que lo que pienso, pues yo qué tengo que perder, ¿sí? Y siempre con la fe es eso. La fe a veces es uno, bueno, yo ya que tengo que perder con creer. Y eso es lo que a veces nos falta como creyentes y a veces le falta a todas las personas, que es, ¿y yo qué tengo que perder? Uno con la fe no tiene que perder absolutamente nada, Mm, ¿sí? Pero aún en este mundo que nos llevan a vivir lejos de la fe y mm, lejos de las experiencias sobrenaturales, porque todo es racional, pero uno con la fe no tiene nada que perder, uno con creer en Jesús no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar, pero aún así hay gente que no cree, ¿sí? mm, Y tienes mucho que perder, o sea, yo escuché a la esposa, bueno, alguna vez había un predicador o alguien que decía, supongamos que los que creemos en Cristo estamos equivocados, ¿sí? mm, Y todos nos morimos y listo, y es como dicen las otras personas, ahí se acaba todo y no existe nada más allá de la muerte, ya, se acabó. mm, ¿Listo? Y creímos, y mm. seguimos a Jesús y no sé qué, y se acabó, no pasó nada, ¿sí? Porque pues pasó lo Pero, que dicen los ateos. Pero el problema es que nosotros tenemos la razón. Y si nosotros tenemos la razón y después de la muerte hay una vida eterna y en esa vida eterna hay un juicio, ¿sí? mm, Los que no creyeron sí tienen mucho que perder. mm, Donde esto sea verdad, nuestra verdad sí sea la verdad, pues ellos sí tienen mucho que perder y es la eternidad. mm, Entonces, al final siempre Dios nos deja esa alternativa de no tienes nada que perder. Y la señora ya iba a perder la vida, ya iba a perder, o sea, estaba lista para morirse. Compartir su harina para supongo. hacer una torta, su pan, con el profeta, pues ni le iba a quitar ni le va a poner. Al final el destino es el mismo. Sí, se iba Mm, a morir. Sí, se iba a morir sin menos pan. Sí, o sea, al final, yo creo que ahí sí no falló la señora en que llegó y dijo, ok, vamos a hacerlo y vamos. Pero tal vez no lo hizo creyendo, sino dijo, pues no tengo nada que perder. Lo peor que puedes hacer es que me muera más rápido, o que tengamos, o que ya no nos moramos dos, sino nos moramos tres al mismo tiempo. Y Dios hace este milagro, pero después me parece chévere que lo que hizo este milagro y que dice que no le hizo falta de comer, nunca le hizo falta aceite ni harina. mm. O sea, Dios los mantuvo a los dos personas que venían de dos mundos Diferentes. opuestos a través de la fe y los mantiene, ¿sí? Y los puso. Pero a pesar de esto, la señora no creyó. Y es lo que siempre nos pasa a nosotros. Dios hace un milagro y dice uno empieza a buscar, no, tal vez fue una coincidencia, ¿sí? Tal vez el aceite está rindiendo por X o Y motivo, o por no sé qué, o yo no había calculado la harina suficiente y la harina pues, también está rindiendo. Bueno, sí, la señora al final, al final deja. ¿Y qué pasa? Que Dios tiene que hacer algo más fuerte y es quitar la vida a su hijo. ¿Sí? Y la señora después de ver, tal vez no sabemos qué.
ella se sentía, pues, tú decías, no decías la palabra juzgada, pero yo pienso que sí, o sea, cuando ya es donde lo conecto con lo otro, siempre que uno está lejos de Dios, con cualquier tipo de pecado, lo primero, el pecado lo que hace es eso, alejarte de Dios, ¿sí? Y Mm, eso es lo primero. ¿Y cómo te aleja de Dios? A través del juicio, mm, ¿sí? Es a través del juicio que llega uno y dice, no, pues, o sea, Dios que me va a perdonar, ¿sí? Y esta señora se sentía como que, no, pues, en qué momento en ese momento que pasa una consecuencia, ¿sí? Hay una consecuencia en su vida y es perder su hijo. Les dice, no, yo estoy conviviendo con una persona que es santa, que es una persona de Dios y Dios está juzgando mis pecados, ¿sí? Y por eso era que esta mujer tal vez estaba tan lejos de Dios, porque no sabemos, o ella se sentía juzgada como siempre lo suelen hacer los pecados, y es que el pecado siempre te va a traer juicio. mm, Entonces usted siempre que está en pecado, pues le va a echar la culpa a que esa consecuencia es por causa del pecado. Y esto fue lo que hizo la señora de no, pues esto ahora me castigaron, no sé qué, como me dieron pan, o tal vez su incredulidad decía como yo no creí, pues mire lo que le pasó a mi hijo, no sé qué. Y Elías llega y bueno, Elías hace lo correcto porque él es el hombre de Dios, es el maduro espiritualmente. Y lo que hace es al niño ir a clamarle a Dios y pedir que le vuelva la vida y Dios así lo hace, ¿sí? Y Dios usa ese propósito. ¿Y para qué? Porque el propósito de Dios no había terminado con esta mujer, porque solo hasta el momento en que revive su hijo, ella reconoce y dice, ahora estoy convencida. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes no estaba tan convencida. ¿Sí? Y en la otra versión dice, ahora conozco, ¿sí? Ahora ahora sé. conozco. Ujú. O sea, ella, y es lo que nos pasa, a veces, a veces nosotros vivimos milagritos, digamos. Pues esos milagritos nos vemos, ay, no, eso fue una coincidencia o eso fue X o Y cosa, ¿sí? Y no lo vemos, oiga, eso fue de Dios, ¿sí? Eso fue de Dios, eso fue algo increíble de Dios, todo lo que vivimos. Ese pequeño, esa harina multiplicándose, ese aceite que nunca se acabó, la paila siempre está untada de aceite, ¿sí? Y yo lo asocio a que como a las pailas, cuando uno deja el aceite de oliva, si te das cuenta que yo a veces no las lavo y sigo, Se seca. pero sigo fritando el huevo y el Mm, huevo me sigue fritando. Tal vez pasaba eso, uno no veía aceite, pero el aceite estaba ahí y tal vez ella lo hace de esa manera y dice, ah, no, el aceite estaba embebido en la paila. mm, ¿Sí? Y tal vez empezó a hacer ese milagro pequeñito, se le olvida, fue tan fácil pasar de que estaba que se moría, oiga, ya no me muero de hambre, y ya puede ser que haya sido una coincidencia, ella lo estaba viendo así, y por eso cuando el hijo muere, que fue algo muy agresivo, ya llega y dice, y llega y vive su hijo, dice, no, ahora estoy convencida, o sea, antes no estaba convencida, o ahora conozco, o sea, que antes no conocía, a pesar de que había dejado de morirse, que usted es un hombre de Dios, y que de verdad el Señor habla por medio de usted, ¿sí? O sea, antes ella desconfiaba del profeta o no sabemos qué, hasta el mismo Dios, y cuando ya pasa esto, dice, no, ya no hay dudas de que este es el Dios verdadero, ¿sí? Y mm, sí, y no había leído que ya era de politeísta, mm. pero, Sí. pero partiendo de eso, pues ese era el propósito de Dios y era llevarla a sus caminos, era llevarla a los caminos y no, y no solo una sola cosa, ¿sí? Dios hubiera podido aburrirse de ella, ¿sí? No sabemos cuál fue el plan de ella en ese momento, aparte de alimentar a Elías, pero Dios hubiera podido alimentar a Elías con un creyente, ¿sí? Mm, Porque ellos no son creyentes, porque no son a otro levita, a otro mm, profeta, ¿sí? Puso a una persona incrédula. Entonces, como Dios junta dos caminos, uno de una incrédula y uno de un creyente. Y seguramente a los dos Dios los edificó de alguna u otra manera. Sí, porque Elías termina rogando e implorando por una incrédula. Sí. mm, Entonces también Dios estaba jugando con el papel con Elías. No sabemos qué Dios qué luchas también estaba teniendo Elías. Pero Elías después dice, llega y clama y dice, y le coge ese amor. Tal vez Dios también necesitaba que Elías cogiera ese amor por los no creyentes,
eh, porque dice que Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. Sí, entonces también le cogió ese amor a ese niño y a esa mujer y clamó como se debe clamar a Dios. Sí, y, Mm, y ahí conecta esas dos vidas totalmente diferentes. A uno lo trabaja en su modo espiritual y al otro lo trabaja en su modo no espiritual para no que es se vuelva igual. una Sí. creyente y seguidora de Dios y seguidora Ujú. del Dios verdadero. Entonces me parece todo eso lo conecto como tal. Muy bonito, muy chévere, Cielito. Qué bonito. Muy bien. Entonces, ¿quieres que ponga una canción especial para terminar? Para que tú ores. Mm, no. Cuán grande es Dios. Bueno, espérate un momento. Dejar de compartir. Esto. Y ahora poner a compartir esto. Y mira, me salió. Listo. Para que dejes de quitarle las papitas a los demás, con Didi Food encuentras cientos de combos de tus restaurantes. Cuán grande es Dios,
Ahora, cielito. Bonito. Ya está en mute. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú nos levantas, Señor, a leer tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, y porque las instrucciones están ahí en el manual, Señor, de que tenemos que tener fe, Señor. Tenemos que creer en tu palabra, en lo que tú nos mandas, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados, Señor. Y no permita, Señor, que cuando caigamos, Señor, nos alejemos de ti, Señor. No quites, Señor, tu Santo Espíritu de nuestras vidas, Señor. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo. Señor, sigue perdonando nuestros pecados, Señor, porque sabemos que así como lo decía David, desde el vientre de nuestra madre a veces somos pecadores, Señor. Nosotros desde mucho antes, Señor, y a veces cargamos con ese pecado día y día, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, a acercarnos, parecernos más a ti, Señor. Líbranos, Señor, de la tentación, Señor. Acompáñanos a donde quieras que vayamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que el pecado, Señor, no nos juzgue, Señor, sino que lo reconozcamos, nos arrepintamos, que tú estés ahí, Señor, para limpiarnos como nieve blanca, como lo decía David, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, en cada cosa que hagas, Señor. Que podamos nosotros dar gracias, Señor, y reconocer tu poder, aún en la vasija llena de aceite, Señor. No solo cuando pasen cosas como que haya habido una resurrección, Señor, sino solo con la multiplicación del aceite, Señor. Nosotros podamos darnos cuenta de esos pequeños milagros, Señor. Y hoy te agradecemos, Señor, por esos pequeños milagros que has hecho en nuestra vida, nomás hoy respirar, Señor, hoy tener un día, tener alimento en nuestras neveras, Señor, estar en un techo, Señor, bajo un techo, no sufriendo sol o calor o lluvia, Señor, sino teniendo un techo en donde quedarnos, Señor, esos pequeños milagros, Señor, que han sido por causa tuya, esos empleos que tenemos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hay tanta gente desempleada, Señor, y nosotros tenemos empleo, Padre Santo. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor, porque no has hecho y no son pequeños milagros, son grandes milagros, Señor. Gracias, Señor, por el milagro, Señor, de estar hoy conectado, Señor, de estar un sábado buscándote, Señor, porque es algo que a uno le parece ya normal, Señor, pero no, Señor, es un milagro, Señor. Podríamos estar haciendo otra cosa, Señor, con nuestra mente, con este mundo, Señor, que cada día nos quiere llevar más hacia a normalizar, Señor, ciertas cosas, Señor. Pero nosotros estamos aquí, Señor. Tal vez a veces nos cuesta, Señor, porque la pereza, porque no, la carne quiere hacer otra cosa, Señor. Pero hoy es un milagro que hoy hayamos vencido la carne, Señor, para estar aquí, Señor, leyendo tu palabra, aprendiendo más de ti, Señor. Gracias, Señor, por el milagro de habernos levantado, porque qué mayor milagro que es que tu presencia y que tu palabra, Señor, sea con la que nos levantemos, Padre Santo. Gracias, Señor. Te entregamos, Señor, lo que queda de semana, Señor. Y te entregamos la nueva semana para que tú vayas delante de nosotros, Señor. Te entregamos la vida de Andrés, de Karen, que tal vez no pudieron estar, Señor. Pero sabemos que tú sigues trabajando en sus vidas, en sus corazones, Abba. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás en nuestras vidas, Señor, y tú has hecho que tengamos un encuentro contigo, Señor. Sigue prosperando nuestra vida espiritual, Señor, para que sigamos teniéndote a ti cerca, Señor, cerca, cada día más cerca, y reconociendo que tú eres el Dios verdadero, Padre. Entregamos la vida a nuestro hijo, Señor, o de nuestros hijos, Señor, que sean personas llenas del Espíritu Santo. Que las luchas que tengan, Señor, con este mundo, con el pecado, Señor, sean vencidas de la mano contigo, Padre Santo. Te entregamos, Señor, a nuestros papás, a nuestras hermanas, Señor, para que donde estén, Señor, tú sigas caminando con ellos, Señor, y los sigas llevando al propósito tuyo, Padre Santo. Señor, te damos toda la gloria, Señor, la honra a ti. Gracias por este día y te entregamos cada minuto de lo que venga, Señor, en este día y en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ah, bueno, cielito, espérate, paro.
Un momento la grabación. Administrar, que te la quiero. ¿Ya se despertó Samuel? No.